Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan, los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron los padres de ustedes a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque tendrán que llorar de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron los padres de ustedes a los falsos profetas. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Los que conocen un poco la literatura universal pueden recordar que el famoso literato inglés Shakespeare escribió una obra llamada Hamlet, y en esa obra uno de los personajes dice: hay algo que está podrido en Dinamarca. Hay algo que está podrido en Dinamarca. Y uno, al recordar esa frase, inevitablemente piensa en Venezuela. Y uno también puede decir que hay algo podrido en Venezuela. Tantas de nuestras instituciones, tantas de nuestras organizaciones, tantas de nuestras agrupaciones, tantos estamentos de la sociedad, tenemos que decir también que están podridos. Están podridos. Instituciones podridas, organizaciones podridas, agrupaciones podridas, estamentos de la sociedad podridos. Y como hay bastante podredumbre, tenemos que decir que Venezuela tiene que ser refundada. Tenemos que refundar el país. Tenemos que refundar tantas instituciones que están podridas. Tenemos que refundar tantas organizaciones que están podridas. Tenemos que refundar tantas agrupaciones que están podridas. Y tenemos que refundar también tantos estamentos de la sociedad que están podridos. Y esto hay que
refundarlo, hay que refundar el país, hay que refundar instituciones, organizaciones, agrupaciones, estamentos sobre un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento sobre el cual tenemos que refundar Venezuela? Con todas estas cosas, es el fundamento de que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy. Es el fundamento de las bienaventuranzas. Hay que refundar el país, hay que refundar la política, hay que refundar la convivencia, hay que refundar el gobernar sobre el fundamento de las bienaventuranzas. El Papa Francisco, hace un año poco más o menos, decía que los gobiernos, y por consiguiente el de Venezuela también, los gobiernos del mundo tenían que estar en manos de las personas de las bienaventuranzas. Y no solamente los gobiernos, la justicia, la administración, tendrían que estar en manos de las personas de las bienaventuranzas. ¿Y cómo son las personas de las bienaventuranzas sobre las cuales hay que refundar Venezuela? Nos lo dice Jesús en el Evangelio de hoy, pero yo les recomiendo que la descripción de las bienaventuranzas las lean en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, donde Jesús va diciendo, felices, hoy lo dice también aquí, los pobres. Esto hay que entenderlo, porque el que está pasando hambre, el que no encuentra las medicinas necesarias, no puede ser feliz. Felices los pobres en el sentido, felices las personas que no ansían el poder. Felices las personas que son sencillas. Felices las personas que están desposeídas de sí mismas. Felices las personas que no se autoendiosan, que no se autoengríen. Felices las personas que no son soberbias ni se ensoberbecen. Este es el sentido de eso que dice Jesús, felices los pobres. Felices estas personas. Y continúa Jesús hablando en el Evangelio y continúa diciendo, felices los que son vulnerables al dolor, al sufrimiento, a los problemas de las otras personas. Felices los vulnerables, felices los que no quedan impasibles, los que no quedan inmutables ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Sobre estos hay que refundar el país, sobre estos hay que refundar Venezuela. Y continúa Jesús diciendo, felices los no violentos. Felices los no violentos físicamente, psicológicamente, verbalmente, porque uno puede caer en la violencia física, puede caer en la violencia psicológica y puede caer en la violencia verbal. Jesús dice, felices los no violentos. Felices, continúa Jesús, los que están dispuestos a prestar ayuda. Felices los que están dispuestos a ayudar a los que están necesitados, sin excluir a nadie por ninguna razón, ni por razón de edad, ni por razón de militancia política, ni por razón de religión, ni por razón de condición social. Felices los que prestan ayuda al que esté necesitado, sin mirar quién es. Continúa Jesús hablando y continúa diciendo, felices los constructores de justicia.
Felices los constructores de justicia. Felices aquellas personas que a través de lo que hacen, que a través de la profesión que tienen, están construyendo justicia. Están haciendo posible que la justicia esté presente entre las personas. Sobre estos hay que refundar Venezuela. Y continúa Jesús diciendo, felices los limpios de corazón, los limpios de corazón, los que son transparentes, los que son limpios en sus pensamientos, los que son limpios en sus deseos, los que son limpios en su lenguaje. Felices los limpios, felices los limpios en lo que piensan, en lo que desean, en lo que proyectan, en el modo como hablan. Limpieza. Hay que refundar también el lenguaje. Nuestro lenguaje en muchísimas personas está corrompido. Nuestro lenguaje en muchísimas personas se está usando como un arma para agredir, como un arma para insultar, como un arma para humillar. Esas personas no son limpias en su corazón y sobre esas personas no se puede refundar Venezuela, ni se pueden refundar nuestras instituciones o nuestras agrupaciones o nuestras organizaciones o los estamentos de la sociedad que hoy tantos de ellos están corrompidos. Felices, continúa Jesús diciendo, los que construyen la paz. Felices los que no nos hablan de guerra. Felices los que no nos hablan de enfrentamiento. Felices los que no nos hablan de enemigos. Felices los que no usan el lenguaje guerrero. Felices, porque eso no construye la paz. Felices los que nos hablan de paz. Felices los que eliminan en su modo de actuar y en su modo de hablar todo lo que ataca a la paz. Y continúa Jesús diciendo, felices los que son perseguidos por causa de la justicia. Uno puede ser perseguido porque es un ladrón. Uno puede ser perseguido porque es un estafador. Uno puede ser perseguido porque es un defraudador. Uno puede ser perseguido porque es un violento. De esos no habla Jesús felices. Felices los que trabajan y son fieles a la justicia. Y finaliza Jesús diciendo, felices cuando a ustedes los persigan por causa mía. Y la causa de Jesús es la causa de la persona humana. Y la causa de Jesús es la causa de los necesitados, es la causa de los pobres. Lo que ustedes hagan por estas personas que están necesitadas, nos dice Jesús, lo están haciendo por mí. Felices los que trabajan porque de entre nosotros vaya desapareciendo la pobreza, vaya desapareciendo el hambre, vaya desapareciendo la ausencia de medicinas. Este tipo de personas son las personas de las bienaventuranzas. Y nos decía el Papa, los gobernantes deben ser personas de las bienaventuranzas y los que administran justicia deben ser personas de las bienaventuranzas. Y los que forman parte de tantas organizaciones y dirigen tantas organizaciones deben ser personas de las bienaventuranzas. Y sobre esta clase de personas, hoy en Venezuela tenemos que refundar el país.
Tenemos que refundar la nación, tenemos que refundar Venezuela. Nos ponemos de pie y hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Continuemos orando y en primer lugar oramos por la Iglesia, principalmente por la Iglesia presente en Venezuela. Oramos por nuestros obispos, oramos por nuestros sacerdotes, para que todos, con la ayuda de Dios, podamos ser fieles a la misión que tenemos que cumplir hoy en el país. Roguemos al Señor. Recogiendo la expresión de nuestro obispo, pidamos por nuestro presidente para que abra los ojos, y los abra bien, para que pueda ver el sufrimiento del pueblo y a partir de ver el sufrimiento del pueblo pueda comenzar a trabajar para encontrar remedio a las necesidades por las cuales se están pasando tantas personas. Roguemos al Señor. Oremos también porque en Venezuela comiencen a aparecer tantas personas de las bienaventuranzas, y para que estas personas de las bienaventuranzas terminen convirtiéndose en nuestros gobernantes, terminen convirtiéndose en los que administren entre nosotros la justicia, terminen convirtiéndose en las personas que dirijan tantas organizaciones. Por esto roguemos al Señor. Oremos también por los que entre nosotros están pasando hambre. Oremos por los que no pueden encontrar o adquirir las medicinas que necesitan. Oremos también por nuestro gobierno. Oremos por los militares, para que no impidan la entrada de la ayuda humanitaria para ayudar a tantas personas que están necesitadas y que están en peligro de muerte. Roguemos al Señor. Oremos también por nosotros y todos los nuestros, para que el Señor nos vaya convirtiendo poco a poco en personas de las bienaventuranzas, para que el Señor dé satisfacción a nuestras justas aspiraciones y a nuestros nobles deseos, para que nos libre de todo peligro y de todo pecado. Roguemos al Señor. Todo Dios Padre, por medio de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la ayuda de Dios hemos podido participar en la Eucaristía. Ahora podemos ir ya todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.
podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente